Cártel de Juárez desde adentro. El imperio que dominó los cielos, el dinero y la muerte. Durante años hubo un punto exacto en el mapa de México donde la ley dejó de existir. Un lugar donde el poder no lo ejercían los gobiernos, sino las armas, el dinero y el miedo. Una ciudad fronteriza que se convirtió en el epicentro de uno de los imperios criminales más poderosos de la historia moderna. Ciudad Juárez. Una ciudad estratégica, violenta, disputada hasta el último metro. Un territorio clave dentro del llamado Triángulo Dorado, donde convergían rutas, cargamentos y ambiciones. Allí, más que en ningún otro lugar, una organización logró algo que muy pocos cárteles han conseguido: control absoluto del negocio, del territorio y de las autoridades. Así nació el Cártel de Juárez, una estructura criminal que no solo dominó el narcotráfico durante casi 20 años, sino que cambió para siempre la forma de traficar droga en el continente. Y esta es su historia, contada desde adentro. Los orígenes del Cártel de Juárez se remontan a la década de los años 70, en el estado de Chihuahua. En aquel entonces, las rutas de tráfico que cruzaban por Ciudad Juárez estaban bajo el control de Ernesto Fonseca Carrillo, uno de los fundadores del temido Cártel de Guadalajara. Ese apellido no era menor. Fonseca Carrillo era tío de un joven que observaba, aprendía y esperaba su momento: Amado Carrillo Fuentes. Durante esos primeros años, el negocio creció de forma acelerada, alimentado por la corrupción, la impunidad y la violencia selectiva. Pero todo cambió de manera brutal en 1985. El 5 de marzo de ese año, el cuerpo de Enrique Kiki Camarena, agente de la DEA, fue encontrado en una zona rural de Michoacán. Lo que había sufrido no tenía precedentes. Camarena había logrado infiltrarse profundamente en las operaciones del Cártel de Guadalajara. Cuando su identidad fue descubierta, fue secuestrado. Durante más de 36 horas, fue torturado sin descanso. Fracturas, quemaduras, mutilaciones, abusos sexuales. Era reanimado por un médico para que el interrogatorio continuara. Parte de ese tormento fue grabado. Las cintas existen y aún hoy permanecen clasificadas. Su asesinato provocó una reacción inmediata de las autoridades estadounidenses. La presión fue total. Los líderes del Cártel de Guadalajara cayeron uno por uno. Y en medio de ese vacío de poder, emergió una figura que cambiaría el narcotráfico para siempre: Amado Carrillo Fuentes. El hombre que sería conocido como el Señor de los Cielos. A diferencia de otros capos, Amado no buscaba fama ni atención mediática. No era ostentoso, no se dejaba fotografiar, no hablaba con periodistas. Su verdadero poder estaba en la logística. Fue pionero en el uso sistemático de aviones para transportar cocaína a gran escala, estableciendo rutas aéreas directas entre Colombia y Estados Unidos. Esto no solo redujo tiempos y riesgos, multiplicó las ganancias de forma brutal. Bajo su liderazgo y junto a su hermano, Vicente Carrillo Fuentes, el Cártel de Juárez llegó a controlar gran parte del narcotráfico que atravesaba México entre mediados de los años 80 y finales de los 90. La organización estableció alianzas estratégicas con los cárteles más poderosos de Colombia: Medellín, Cali y el norte del Valle. La lealtad no estaba basada en ideologías, sino en dinero. Según la DEA, durante sus años de mayor poder, el Cártel de Juárez generaba entre 200 y 300 millones de dólares por semana. Una cifra descomunal. Parte de ese dinero se destinaba exclusivamente a sobornos, asegurando protección política y policial. Pero el silencio de Amado no significaba debilidad, significaba control. Cualquier periodista que intentara investigarlo desaparecía. Cualquier traidor era ejecutado sin aviso. La información sobre sus operaciones provenía casi exclusivamente de agencias de inteligencia. Sin embargo, ningún imperio criminal es eterno. El 4 de julio de 1997, Amado Carrillo Fuentes ingresó a un hospital para someterse a una cirugía estética. El plan era claro: cambiar su rostro y desaparecer del mapa. Nunca volvió a salir con vida.
La versión oficial habla de una sobredosis de anestesia tras más de 8 horas de operación. Tenía apenas 40 años. Dejó atrás un imperio multimillonario y 28 hijos. Pero el cártel de Juárez no podía detenerse. El liderazgo pasó a manos de Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy. El problema era que el escenario ya no era el mismo. Nuevos cárteles, más violentos y menos discretos, habían surgido. Sinaloa, los Zetas y más tarde el cártel Jalisco Nueva Generación. Para sobrevivir, Juárez necesitaba algo más que rutas y dinero. Necesitaba terror. Así nació su brazo armado más temido: los linces, exmilitares, exfuerzas especiales, hombres entrenados para matar con precisión militar. Operaban en células pequeñas con armamento de alto poder. Fusiles AR-15, Barrett .50, granadas. Solo respondían a los jefes máximos. Aparecían, ejecutaban y desaparecían. Funcionarios, jefes policiales, alcaldes, nadie estaba a salvo. Los asesinatos eran rápidos, públicos y diseñados para enviar un mensaje claro. Pero la violencia interna, las traiciones y la presión de otros cárteles comenzaron a fracturar la organización. A partir de 2010, el cártel de Juárez perdió territorio, hombres y poder. Muchos sicarios pasaron a trabajar para Sinaloa o la familia michoacana. Otros formaron facciones independientes. El golpe final llegó en 2014, cuando Vicente Carrillo Fuentes fue capturado, poniendo fin a más de 17 años al mando. Desde entonces, lo que quedó del cártel de Juárez se fragmentó en pequeñas células, algunas aliadas incluso con el cártel Jalisco Nueva Generación. Hoy, aunque su época dorada quedó atrás, la violencia sigue presente. Balaceras, enfrentamientos y masacres continúan ocurriendo en Chihuahua. Porque en el narcotráfico, los imperios no desaparecen, se reciclan. Cierre y conclusión. El cártel de Juárez no fue solo una organización criminal, fue un modelo, una escuela del narcotráfico moderno. Dominó los cielos, compró gobiernos y sembró miedo durante décadas. Pero como todos los imperios construidos sobre sangre, terminó devorado por su propia violencia. La historia del cártel de Juárez nos deja una lección clara. En este negocio, el poder nunca es eterno, solo cambia de manos. Si este relato te ayudó a entender cómo funcionan estas organizaciones desde adentro, déjalo en los comentarios. Queremos leerte. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en el próximo video. Porque en el mundo del crimen organizado, la historia nunca termina, solo cambia de protagonistas.